Epicentros de sucesos extraños. Desapariciones repentinas. Muertes inexplicables. Encuentros sobrenaturales. El Triángulo de las Bermudas, frente a la costa de Florida, sigue cobrándose barcos y aviones a día de hoy. Algunos creen que la culpa la tienen los extraterrestres. No sabemos si una abducción alienígena, algún tipo de acción hostil o la consecuencia de que alguien se acerque demasiado. No lo sabemos. Desde el año 1492 se han producido varios incidentes en esa zona. Mientras el misterio del Triángulo de las Bermudas es conocido en todo el mundo, hay triángulos menos importantes con reputaciones igual de alarmantes. En Massachusetts, avistamientos de monstruos y rumores siniestros han enseñado a la gente a temer el Triángulo de Bridgewater. Pero algunos investigadores creen que ese misterio tiene algo más. Es una zona en la que pasan muchas cosas. En Vermont, un aluvión de desapariciones inexplicables. 5 personas se desvanecieron en 5 años. ¿Podría la teoría sobre un asesino explicar el secreto del Triángulo de Bennington? Hay leyendas locales de que se escapó de un manicomio, secuestró a gente, los mató y ocultó los cadáveres. Desde hace generaciones se cree que triángulos poderosos afectan a nuestro mundo, materializando monstruos o causando que superpetroleros se desvanezcan. Ahora nuevas pruebas y teorías nos acercarán a descifrar estos misterios sin resolver. Triángulos. Los triángulos nos fascinan desde hace mucho tiempo y eso no solo se ve en la arquitectura, también en los símbolos, en los estudios religiosos. Mente, cuerpo y espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El triángulo equilátero con todos los lados iguales. Los triángulos representan el equilibrio. Si estamos hablando de energía, en un triángulo cada lado se refleja en otro lado. Los triángulos tienen una superficie interna reflexiva, sobre todo si se trata de algo en la Tierra por donde pasan las líneas ley. Los triángulos son importantes para nuestra comprensión del misticismo y del equilibrio. Aviones que se desvanecen en pleno vuelo. Eso es lo que creo que pasa. No sé dónde estamos. Barcos que desaparecen. SOS. A veces el barco y la tripulación desaparecen juntos. Sin señales de socorro. Esto sigue ocurriendo. Mide más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Una misteriosa zona del Caribe se hizo famosa por desapariciones sin explicación. Hay 18 casos documentados de barcos de gran tamaño y aviones que se han perdido en los últimos 100 años. ¿Podrían las nuevas teorías explicar el secreto del Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas siempre ha sido una zona misteriosa. Es un vórtice fantástico y gigantesco que se ha tragado aviones y barcos durante decenas, cientos y miles de años. El Triángulo de las Bermudas ha inspirado muchos libros y películas en los que se ha buscado alguna explicación paranormal. Como científicos, tenemos que considerar todas las opciones. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos Avenger realizaban unas maniobras sobre el Océano Atlántico. La previsión meteorológica era buena, debería ser un vuelo rutinario. Despegaron de Tallahassee y se suponía que volarían sobre los Cayos. Puede que llegaran hasta las Bahamas. Había 14 hombres en esos 5 bombarderos. En el vuelo de regreso a Tallahassee, el tiempo empeoró de repente. Perdieron contacto por radio y sus instrumentos se volvieron inservibles. No eran capaces de orientarse. Tenemos las transcripciones de los mensajes de radio y vieron unas islas por debajo. Seguro que son los Cayos.
El líder de la misión pensó que eran los Cayos de Florida y que si se dirigían hacia el nordeste regresarían a Tallahassee, pero probablemente estaban sobre las Bahamas, al este de Florida, así que se alejaron de Florida y jamás se les volvió a ver. Un avión de búsqueda y rescate fue tras ellos, pero también desapareció. Se perdieron 14 personas en esos 5 aviones y 13 más en el avión de rescate que fue a buscarlos. 3 años después, en diciembre de 1948, un avión de pasajeros en el que volaban 29 personas iba de San Juan, Puerto Rico, a Miami, Florida. También perdió contacto por radio y se desvaneció. Estas desapariciones y muchas otras en la misma zona del océano hicieron que los investigadores le pusieran una etiqueta que pasó a ser conocida en todo el mundo. El Triángulo de las Bermudas es una zona enorme entre las Bermudas, por supuesto, de ahí su nombre, los Cayos de Florida y Puerto Rico. Numerosos barcos y más recientemente aviones han desaparecido en esa zona bajo extrañas circunstancias. El Triángulo de las Bermudas ha sido una zona misteriosa desde los años 40. Incluso hoy en día, con los equipos de navegación modernos, siguen ocurriendo cosas. El incidente más reciente fue la desaparición del SS El Faro en 2015. Era un barco muy avanzado con GPS y lo último en sistemas de rastreo. Era un barco mercante moderno que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Luego lo encontraron en posición vertical en el fondo del mar. Eso ha ido creando un gran misterio. Las desapariciones han dado pie a muchas teorías, pero ¿podría ser la explicación algo tan sencillo como el mal tiempo? Teoría 1. Mal tiempo. Mi propia teoría es que la respuesta es la misma que, por supuesto, lleva milenios atormentando a los marineros: el clima extremo. Yo crecí durante las primeras fases de una especie de renacimiento de lo paranormal en los años 70 y el Triángulo de las Bermudas creó escuela. Desapariciones de barcos, aviones y ese tipo de cosas. Pero cuanto más lo investigaba, más me daba cuenta de que ese tipo de cosas podría tener una explicación muy prosaica. Cuando los aviones se estrellan y los barcos se hunden, a menudo se debe al mal tiempo, y eso es justo lo que creo que pasa en el Triángulo de las Bermudas. Cuando digo que el tiempo es el responsable de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, no me refiero solo a los huracanes, aunque explican algunas de las pérdidas, pero la temporada de huracanes es limitada y sabemos por los archivos históricos que algunos de estos incidentes se produjeron fuera de esa temporada. Pero incluso cuando no hay huracanes, siempre puede hacer mal tiempo. Puede darse una situación extrema de forma repentina e inesperada. El mal tiempo, los huracanes, las tormentas, esas son las causas de que los barcos se hundan y los aviones se pierdan. Se sabe que olas gigantes han hundido barcos, incluso en buenas condiciones. Las olas gigantes son olas anormalmente altas y pueden alcanzar alturas increíbles en el mar, incluso en el Caribe. Una vez iba en un barco ruso por el noroeste del Pacífico. Las olas llegaban a la cubierta y movían el barco de un lado a otro, rompiendo cosas por todas partes. Barcos más pequeños podrían hundirse en esas condiciones. Una ola gigante puede aparecer habiendo buen tiempo. Una cosa es encontrarte una ola grande en una tormenta porque te la estás esperando, pero la que aparece un día con el cielo azul, el mar tranquilo, en un día despejado, cuando de pronto una ola de 30 metros cae sobre ti, da mucho miedo. Si todo va bien, bajas un poco la guardia y de pronto ¡bum!, choca contigo. La llegada inesperada de una ola gigante podría explicar por qué a veces se pierden barcos sin que lleguen a pedir socorro.
Una ola gigante podría haberlos aplastado y hundido. Estas olas, sobre todo las más grandes, pueden llegar a arrasar el puente e incapacitar a la tripulación. A los supervivientes no les daría tiempo a hacer nada, así que tienen que darse prisa en buscar el equipo de supervivencia. Y es comprensible que no les dé tiempo a enviar mensajes de emergencia. Pero puede haber mal tiempo en cualquier parte. ¿Por qué se producen tantas desapariciones en esta zona del mar? Algunos investigadores tienen una teoría de otro mundo. Muchos creen que los ovnis tienen algo que ver. Algunos expertos culpan de la misteriosa desaparición de aviones y barcos en el Triángulo de las Bermudas al mal tiempo y a las olas gigantes. Como científicos, tenemos que considerar todas las opciones, incluidas las más probables, las naturales, que sabemos que ocurren con regularidad. Pero muchos no se quedan satisfechos con esta explicación. Algunos han planteado explicaciones paranormales y creen que los ovnis tienen algo que ver con esto. Teoría 2. Extraterrestres interdimensionales. Sorprendentemente, algunas pistas posibles de la implicación extraterrestre se remontan siglos en el pasado. Se trata de los precursores de las expediciones colombinas, cuando unos marineros documentaron que algo salía de la niebla, como un muro de acero, y dijeron que echaba fuego, pero eran luces. De hecho, Cristóbal Colón apuntó en su cuaderno de bitácora que había visto unas luces en la región del Triángulo de las Bermudas, y desde 1492 hasta 2015 se han producido incidentes en esa zona. El cielo sobre el Triángulo de las Bermudas siempre ha sido un punto muy activo de avistamiento de ovnis durante décadas. No sabemos si una abducción alienígena, algún tipo de acción hostil, o la consecuencia de que alguien se acerque demasiado. No lo sabemos. Los investigadores de ovnis especulan con un portal usado por extraterrestres para visitar nuestro planeta que explicaría las desapariciones. En el Triángulo de las Bermudas estamos tratando con un agujero de gusano, con una gran carga electromagnética, un vórtice que se abre y pliega el espacio-tiempo. Esto podría significar que vehículos y personas están siendo transportados en el espacio y también en el tiempo. Estos campos magnéticos causan que los barcos y aviones desaparezcan, y quizás que pasen de esta dimensión a otra, o puede que a otra línea temporal. Es algo muy extraño y misterioso. En estos portales, a veces desaparece el vehículo y a veces la tripulación. Esta teoría podría explicar uno de los misterios más antiguos del Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1872, el barco mercante Mary Celeste fue encontrado a la deriva en el Océano Atlántico. No había nadie a bordo. En los años 40, un navío de la Armada estadounidense se encontró con un velero salido de los libros de historia. Iban cruzando el Triángulo de las Bermudas cuando vieron un barco que parecía salido del siglo XV, con 3 mástiles, unas velas enormes y gente con ropa extraña, que se les quedaron mirando como diciendo, ¿qué hacéis? Así que tenemos 2 líneas temporales que se cruzan en la misma zona del Triángulo de las Bermudas. Si una energía extraña es la culpable de estos inquietantes sucesos, ¿tendría que tratarse de extraterrestres? ¿O podría tratarse de un fenómeno natural desconocido? En el Triángulo de las Bermudas estamos tratando con una fuerte energía electromagnética y, como sabemos, el agua salada es el medio más conductivo del planeta para la energía electromagnética. ¿Tanta energía como para hundir un superpetrolero? Teoría 3. Campo electromagnético.
Algunos investigadores han descubierto que hay anomalías en el fondo de ese triángulo y que probablemente haya estructuras que generan algún tipo de energía. Un investigador descubrió que hay una estructura piramidal ahí abajo, a más de 100 metros de profundidad, sobre la arena. Lo increíble de todo esto es que estamos hablando de que podría tratarse de la tecnología de un portal, de tecnología magnética. Uno de los investigadores que se sumergió allí encontró una bola de cristal entre dos manos talladas y cuando la llevó a un laboratorio para analizarla, la bola de cristal emitía un campo energético. Cuando aplicaron un campo magnético a esta energía exótica, cualquier cosa que estuviera sobre la bola de cristal se ponía a levitar, creaba antigravedad. Lo que pasa con los campos magnéticos es que vivimos dentro de uno. El núcleo de la Tierra es una gigantesca bola magnética de ferrofluido que rota a gran velocidad. Así que literalmente estamos sobre un motor que proporciona energía a todo el planeta. Somos la prueba viviente de que la Tierra es una nave espacial impulsada por campos magnéticos que incluso salen de la Tierra, la rodean y reflejan los rayos cósmicos. Pero la cuestión sobre el magnetismo es que hay dos polos, como en la Tierra, que tenemos el polo norte y el polo sur. Este campo de energía es extremadamente fuerte y es lo que nos permite tener GPS. De hecho, el polo norte se mueve de vez en cuando. Ahora mismo el norte magnético real se encuentra sobre Rusia. Con el tiempo cambiará por completo y estará en el polo norte. En muchos aeropuertos de todo el mundo han tenido que cambiar sus alineamientos magnéticos varios grados para que estén en línea con el nuevo norte magnético. El carguero El Faro zarpó de Jacksonville, Florida, el 29 de septiembre de 2015 con rumbo a Puerto Rico, a pesar de los avisos de una fuerte tormenta tropical. Era un barco muy avanzado, con GPS y lo último en sistemas de rastreo, para navegar por todo el mundo. Y, de pronto, al entrar en contacto con este campo energético, su equipo electrónico se desorienta, se queda sin batería y se desvía de su rumbo. Después de 2 días de travesía, la tormenta se convirtió en un auténtico huracán. Mientras se enfrentaba a la furia del mar, el Faro informó por radio de que se había quedado sin propulsión. Se inclinaba 15 grados y se estaba hundiendo. Finalmente la comunicación se interrumpió. El barco se hundió con toda la tripulación a bordo. Los investigadores marítimos concluyeron que el mal tiempo causó la tragedia, combinado con el hecho de que el capitán sobreestimara la capacidad de su barco para capear el temporal. Pero Bill Carson cree que las anomalías magnéticas del Triángulo de las Bermudas podrían haber contribuido. Los campos magnéticos son muy potentes y pueden tener un efecto muy fuerte sobre el material biológico, así como el metálico y otros tipos de material. Y no debería sorprendernos que estos campos magnéticos pudieran afectar a nuestra moderna tecnología, haciendo que los barcos se hundan y los aviones desaparezcan. Más investigaciones científicas podrían respaldar la teoría de la energía geomagnética, pero como se sigue informando de avistamientos de luces extrañas y los barcos siguen desapareciendo, muchos seguirán convencidos de la presencia de fuerzas siniestras en el Triángulo de las Bermudas. El de las Bermudas es el triángulo más conocido del que se dice que se ocultan sucesos extraños, pero no es el único. El Triángulo de Bridgewater está conectado con todos los aspectos de lo paranormal. Criaturas desconocidas aterradoras. Una cantidad tremenda de fenómenos. Hallazgos macabros. La gente ha visto muchos animales mutilados. ¡Dios mío! Terror. Hay energías oscuras. Desde hace siglos, la gente de la zona cuenta historias perturbadoras sobre sucesos extraños en una zona pantanosa y remota de Massachusetts. A menos de 60 kilómetros de Boston, las leyendas locales nos advierten del Triángulo de Bridgewater. El Triángulo. Triángulo de Bridgewater.
El triángulo de Bridgewater abarca unos 500 kilómetros cuadrados. Va desde el norte en Abington, al sudoeste en Rehoboth y al sudeste en Freetown, Massachusetts. Tengo conexión con el triángulo de Bridgewater, porque yo crecí allí. Mi familia tenía 40 hectáreas en el bosque de Freetown. Con los años se ha vendido una parte, pero seguimos teniendo la mitad de terreno. Una secta asesinó a 3 personas en la finca de mi familia a finales de los 70 y principios de los 80. Han informado de avistamientos en el punto más al norte, Abington, de animales extraños, perros con ojos rojos que iban persiguiendo ponis. En el punto sudoeste, Rehoboth, la gente ve espíritus. La zona está cargada con grandes cantidades de energía. El centro del triángulo de Bridgewater es un pantano enorme que se llama Hockomock. Es el más grande de este tipo en el nordeste de Estados Unidos. Es un terreno salvaje enorme. Aquí se han producido encuentros extraños desde hace siglos. El triángulo de Bridgewater está muy conectado con todos los aspectos de lo paranormal. El misterio, la historia, todo lo relacionado me parece alucinante. Aquí, a lo largo del tiempo, han pasado muchas cosas. La gente ha informado de que han visto unos pájaros gigantescos salir volando de una colina. Lleva pasando varios años. También dicen que han visto al Bigfoot en el pantano. Un hombre, que era un trampero, había salido en canoa a comprobar las trampas que había puesto y olió un olor nauseabundo. Continuó río abajo y sentía que le estaban observando. El hedor era cada vez más intenso. Llegó a una trampa que estaba abierta y cuando la subió a la canoa, miró a la izquierda y vio lo que le pareció un Bigfoot gigantesco. Después de muchos años investigando los avistamientos del Bigfoot en el triángulo de Bridgewater, me sorprendió cuánta gente que se conoce entre sí informaba de haber visto a la misma criatura exactamente en la misma zona. Cuando vas a los sitios donde lo han visto, sobre todo de noche, no cuesta mucho imaginar por qué la gente pensaría que podría haber un Bigfoot allí. ¿Qué es eso? También se han producido avistamientos de lo que la gente creía que eran fantasmas o espíritus en la zona boscosa. Informan haber olido o visto fuegos que en realidad no existían. También han oído voces hablar en el idioma algonquino de los nativos americanos. Están viendo algo que sucedió en el pasado. De hecho, yo vi una figura de pequeño. Iba montado en bici. Me paré y me giré y vi que había una figura pequeña, como de 1 metro de alto. Era transparente, pero tenía los ojos negros como el azabache y me estaba mirando fijamente. No sabía lo que era. Me monté en la bici, me fui a casa, lo dibujé y acabé tatuándomelo porque me impactó mucho. Desde hace décadas, hay un flujo persistente de informes creíbles y verosímiles de encuentros humanos con lo inexplicable. Investigadores de sucesos paranormales llevan mucho tiempo buscando una explicación para el escalofriante triángulo de Bridgewater. Algunos creen que el violento pasado de la zona podría ser el culpable y que el origen de estos aterradores encuentros es una antigua maldición arraigada en un conflicto casi olvidado. Teoría 1. Maldición nativa. La guerra del rey Felipe comenzó en 1675 entre los nativos americanos y los colonos de Nueva Inglaterra. En Bridgewater había una tribu local de nativos americanos, los Wampanoags. En una zona del bosque había un círculo que marcaba dónde llevaban a cabo sus rituales. Anawan, el hijo del jefe, no veía con buenos ojos que la tribu comerciara con los colonos. No le gustaban, sabía que les acabarían haciendo daño.
La guerra del rey Felipe fue una de las más sangrientas de Norteamérica. Se libró entre los indios locales contra los colonos y sus aliados indios. Los asentamientos coloniales tuvieron que retroceder casi hasta el mar y la guerra acabó en el Triángulo de Bridgewater con la captura del jefe Wampanoag. En el lugar donde ocurrió esto se puede visitar la roca donde el jefe Wampanoag fue capturado y algunos dicen haber visto fantasmas. Según la leyenda, el jefe Wampanoag derrotado maldijo esa tierra. Dijo que nadie podría usar esa tierra, que estaría maldita para siempre y que a cualquiera que intentara utilizarla le pasarían cosas malas. Ya sean las sectas que se sienten atraídas por esta zona o los animales que aparecen mutilados en el bosque. Esa energía negativa atrae a la gente, posiblemente por la maldición. Al maldecir la tierra, después de todos estos años, la gente llega y hace cosas malas. Hay gente que dice haber visto una bola de luz mientras caminaba por el bosque y que siguiéndola han acabado en el otro extremo, sin saber cómo han llegado allí, horas después. Creo que también es por la maldición. La mala reputación de la zona también ha sido un imán para gente tentada con tontear con las fuerzas oscuras. Cuentan historias sobre rituales a medianoche que incluyen sacrificios animales e incluso humanos. Asesinatos sectarios, animales que desaparecen. Han exhumado tumbas para usar los huesos en sacrificios. A finales de los 90 apareció un rebaño mutilado en el bosque de Freetown, dentro del Triángulo de Bridgewater. Las autoridades locales investigaron esas mutilaciones y las atribuyeron a una secta satánica. Desde hace siglos, la gente habla de sucesos extraños y aterradores ocurridos en una zona de Massachusetts conocida como el Triángulo de Bridgewater. En la ficción hay historias fantásticas o leyendas, y en nuestro mundo también existen lugares así, como el Triángulo de Bridgewater. El Triángulo de Bridgewater es un ejemplo fantástico, con todo tipo de fenómenos paranormales. Algunos investigadores culpan a una maldición nativa americana de hace siglos. Pero hay otra teoría de que una extraña anomalía científica es la responsable de esos fenómenos. Teoría 2. Energía y vórtices. Podemos considerarlo folclore, leyendas, o desde una perspectiva científica intentar determinar qué es real. La anomalía es de naturaleza geomagnética y geográfica, pero no es solo eso, es más complejo. Hablemos de la Tierra como un electroimán gigantesco que va girando a 5.800 kilómetros por hora por el espacio. La Tierra es una bola enorme, con increíbles fuentes de energía geotérmica, electromagnética o geomagnética. Algunos investigadores creen que esta energía magnética está creando vórtices. Donde hay una fisura en la gravedad, se crea una debilidad en el espacio-tiempo, por donde puede pasar cualquier cosa. Por poner un ejemplo, las barreras entre dimensiones se abren como las puertas de una cantina del oeste. Hay un montón de informes de policía de algunos lugares del país con senderistas desaparecidos. Hay un montón de informes sobre barcos y aviones de gran tamaño que pierden tiempo al cruzar ciertas zonas. La interacción entre estos tipos diferentes de energía y el magnetismo podría crear un vórtice de energía que permitiría la manifestación de entidades sobrenaturales. ¿Podría explicar esto los múltiples avistamientos de criaturas gigantescas parecidas a pájaros?
La gente está viendo animales prehistóricos en Bridgewater, pterodáctilos, por ejemplo. Para mí eso tendría sentido porque al comprimir el espacio-tiempo, al plegarlo, se produce una anomalía temporal. El motivo de todos estos misteriosos sucesos en el Triángulo de Bridgewater es el pantano Hockomock. La energía de ese pantano tiene algo especial. La fuerza geomagnética que emiten estos elementos y el agua crea una especie de campo magnético. Digamos que yo soy un pterodáctilo y voy volando exactamente por el Triángulo de Bridgewater hace 200 millones de años. Y se activa de la misma forma. Es el mismo punto en la Tierra y pasa al otro lado. Si queréis ver pruebas, fijaos en Egipto. Allí se pueden ver jeroglíficos, en los que aparecen helicópteros, barcos, y están tallados claramente en templos antiguos. El pantano es una anomalía en nuestro planeta y tiene muchas cosas específicas que no se encuentran en ninguna otra parte. Esta anomalía tiene algo que hace que la gente vea cosas que no podemos explicar. Otro triángulo de Nueva Inglaterra alcanzó la notoriedad ¡Paula! a lo largo de un dramático periodo de 5 años. ¿Hasta qué punto es tan misteriosa una desaparición como para atribuirla a un fenómeno paranormal? Un lugar inquietante. Nadie quiere ir allí, da miedo. Desapariciones. Hay informes sobre senderistas que se desvanecen como sin nada. Sin rastro. ¡Paula! No dejaron ni huellas. ¡Midi! Entre 1945 y 1950, 5 personas se desvanecieron a plena luz del día en Bennington, Vermont. 70 años después, ¿sabremos por fin qué les pasó? El Triángulo de Bennington. El Triángulo de Bennington es una zona al sudoeste de Vermont que incluye las localidades de Bennington, Goodford, Shaftesbury y Somerset. En los años 40, esta antigua comunidad maderera fue sacudida por una serie de desapariciones misteriosas que frustró a la policía y aterrorizó a los habitantes de la zona. El Triángulo de Bennington es un misterio increíble. La región era una zona maderera. Fueron talando los árboles, pero no plantaron ninguno. Y cuando se acabó la madera, la zona se convirtió en una región fantasma. Bennington, Vermont es un pueblo pequeño. Y en los años 40 era una comunidad muy unida. Todos se conocían y la gente conocía la zona. Pero los cimientos de esta comunidad estaban a punto de tambalearse. Algunas personas que iban a una zona específica del Triángulo de Bennington desaparecían sin dejar rastro. El Triángulo de Bennington es una zona muy interesante y se la considera una zona de desapariciones misteriosas. ¿Hasta qué punto una desaparición es tan misteriosa que se atribuye a un fenómeno paranormal? La gente desaparecía y nunca la encontraban, los cuerpos nunca aparecían. Los desaparecidos eran de distintas edades y estratos sociales. Uno de los desaparecidos era un guía de caza de 74 años llamado Midi Rivers. El 12 de noviembre de 1945, Rivers iba guiando a un grupo de cazadores por el bosque. Se adelantó a los demás y desapareció. Cientos de voluntarios locales peinaron la zona. 8 días después seguían sin encontrar ni rastro de Rivers. Nunca le volvieron a ver. Es como si se hubiera desvanecido. Un año después,
Otra desaparición. Paula Weldon tenía 18 años y era una estudiante universitaria. Iba por un sendero. ¡Paula! Cuando Paula no fue a clase el lunes, se organizó una partida de búsqueda de más de 1000 personas. ¡Paula! No encontraron ni una sola pista. Cuando desaparece alguien se suele encontrar algún rastro. A lo mejor algo tan simple como una huella o un trozo de ropa en una rama o una chaqueta que se quitó porque tenía calor. Pero en este caso no se encontró absolutamente nada. La desaparición de Paula Weldon no sería la única. Paul Jeffson era un niño de 8 años que estaba en casa con su madre. Ella tuvo que salir a hacer un recado y él debía esperarla. Cuando ella volvió, no estaba por ninguna parte. Le llamó y no apareció. Se puso a buscarlo. Esperó. Al final se asustó y contactó con la policía. Se organizó una gran búsqueda. Jamás encontró ni rastro. Esperaban encontrarle. Todo el mundo pensaba que aparecería, pero no fue así. Las desapariciones eran desconcertantes y no seguían un patrón. Es interesante la falta de puntos en común. El más joven de los desaparecidos solo tenía 8 años y el mayor era un hombre de 70. El mayor reto al que se enfrentaba la policía era que no se había encontrado ningún cuerpo. Pero eso estaba a punto de cambiar. El único cuerpo que fue encontrado en el Triángulo de Bennington fue el de Frieda Langer. El 28 de octubre de 1950, Frieda, de 53 años, salió de excursión con su prima. Cuando se tropezó y cayó en un arroyo. Frieda regresó al campamento para cambiarse de ropa. Y no volvió nunca. Seis meses después, encontraron el cuerpo de Frieda. Lo encontraron en un campo muy grande, en una zona que las partidas de búsqueda habían peinado a fondo. En el momento en el que desapareció, era imposible que su cuerpo pudiera haber estado en ese campo. Fue como si lo hubieran llevado allí o lo hubieran puesto más tarde. En la autopsia no se pudo averiguar la causa de su muerte por las condiciones en que estaban los restos. En las décadas posteriores, algunos investigadores han intentado explicar las desapariciones del Triángulo de Bennington. Teoría 1. Un asesino en serie. Hay gente que cree que un asesino en serie estaba activo en la zona del Triángulo de Bennington entre 1945 y 1950, que podría haber sido responsable de las 5 desapariciones misteriosas que tuvieron lugar en esa época. Hay leyendas locales de que escapó de un manicomio y que pasaba los días solo en el bosque. Algunos piensan que era el responsable de las misteriosas desapariciones. Nadie sabía a quién se enfrentaban. Eso inició una investigación que sigue dejando pasmada a la gente. No encontraron rastros de que alguien viviera en el bosque, pero es una zona enorme donde podrías esconder una manada de elefantes sin que la hallaran. Sin pruebas concretas de un asesino en serie,
los investigadores han pasado a una teoría más esotérica. Para mi satisfacción personal, he descartado los asesinos en serie como causa para esto. Sí creo que esta gente murió, y da miedo pensar cómo murieron. Mi presentimiento es que les pasó algo oscuro y siniestro. La gente que va a una zona específica del área del Triángulo de Bennington desaparece sin dejar rastro. Mientras algunos sospechan de un asesino en serie, otros creen que la zona es un foco de todo tipo de fenómenos paranormales. Teoría 2. Fuerzas sobrenaturales. Durante años, cuando la gente va a cierta zona a una hora específica del día, desaparece sin dejar rastro. Se podría decir que los han abducido, o que se han perdido sin más, o querían desaparecer. Hay varias formas de considerar el Triángulo de Bennington. Me parece muy interesante verlo desde una perspectiva folclórica y preguntarnos qué pasa con este sitio, esta zona geográfica específica que ha creado todas estas leyendas e historias que van más allá de lo que podamos documentar hasta entrar en el ámbito de las leyendas y el folclore. ¿Hay algún motivo por el cual este sitio concreto es un epicentro para este tipo de cosas? ¿Hay algún motivo por el cual estas historias tan inusuales y aterradoras provienen de esta zona y no de cualquier otra? Hay otra forma de considerar el Triángulo de Bennington y preguntarnos qué está pasando en realidad. ¿Será real? Hay avistamientos de monstruos y están bien documentados. Monstruos extraños, criaturas como el Bigfoot, gigantescas, peludas, criaturas antropomorfas. Y estos avistamientos se remontan al siglo XIX. Son criaturas que podrían alejar a una persona de la seguridad. Podrían atraerla y secuestrarla, llevársela a otro sitio. Estas son historias muy antiguas que trascienden al tiempo y a los límites culturales. Aquí hay una interacción entre el folclore antiguo y las leyendas y mitos y avistamientos modernos de gente que vive encuentros totalmente inexplicables. ¿Serían lo bastante graves como para ahuyentar a la gente? Hay algunos pueblos medio abandonados. Es interesante pensar en estos pueblos fantasma y por qué se marchó la gente. Hay historias muy extrañas, avistamientos de monstruos. Sea lo que sea, esta inteligencia no humana está ahuyentando a la gente. No es ninguna sorpresa. Algunos de nuestros mayores misterios están ocurriendo en zonas que se consideran triángulos. Algunos creen que los triángulos podrían contener la clave para contactar con otras dimensiones. Creo que se podría recurrir a la física cuántica y a otras dimensiones para explicar cómo es posible que una persona esté en un sendero por el bosque y de pronto esté en una realidad alternativa. Me da miedo pensar que podrían estar en un mundo paralelo, igual que el nuestro, pero que no puedan volver a casa. Mientras tanto, la búsqueda de una respuesta continúa. Espero que algún día sepamos qué ve la gente allí. Hay otros aspectos del Triángulo de Bennington que creo que nunca podrán explicarse. Creo que la clave estaría en intentar comprender a la forma de inteligencia que a lo mejor atrae a la gente que desaparece para siempre. Hay aspectos de nuestra realidad que no comprendemos. Hay capas de nuestro mundo que no conocemos en absoluto y no sé si llegaremos a hacerlo. Espero que sí, aunque me da miedo lo que podamos encontrar.